Gracias a nuestro compañero Pablo Francia, 7 de la mañana con 35 minutos, tenemos mucho más. Así es, a continuación, en los próximos minutos vamos a estar conversando vía telefónica con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara. Justamente ya lo tenemos enlazado para hablar sobre mayores alcances de lo que tiene que ver de la ley que brinda amnistía, que ya ha sido promulgada ayer justamente por la Presidenta de la República. Ya lo tenemos vía Zoom al ministro y que brinde esta amnistía a policías, a miembros de las Fuerzas Armadas, a los comités autodefensa quienes lucharon contra el terrorismo en una de las peores épocas que ha tenido nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Le agradezco la oportunidad de dar a conocer esta importante norma que ha salido publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano. Es la ley 32.419 y como usted mismo lo ha señalado, efectivamente la promulgación de esta norma busca cerrar una brecha de injusticia que ha perseguido a aquellas personas que han luchado contra el terrorismo durante la década de 1980 al año 2000 y que han sufrido pues una persecución interminable. Nosotros consideramos que con la norma que se ha promulgado el día de hoy cerramos una brecha de injusticia y restituimos la dignidad de estas personas. Bien, y va en la línea de lo que ya había adelantado la presidenta Dina Boluarte, señor ministro, de que no se va a permitir injerencia de organismos internacionales. Finalmente nosotros tenemos la independencia total para poder decidir y sobre todo darle esta seguridad a muchos peruanos que en el caso de esta ley de amnistía pues lucharon por nuestro país frente al terrorismo. Sí, yo quiero aclarar en este sentido de que la dación de esta norma fue materia de una observación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta medida provisional que se dictó no cumplía pues con los requisitos previos para que procediera. Por ejemplo, de que fuera una norma de gravedad, de urgencia o de daño irreparable. Ninguna de estas situaciones pasó y por lo tanto nosotros consideramos que en ese caso específico sí había una injerencia indebida de parte de la Corte y hemos proseguido con la emisión de la norma. Ahora, esta norma, quien de repente se pueda sentir afectado por su emisión, podrá interponer los recursos que el ordenamiento peruano les otorga y recién allí la Corte podría intervenir, ¿no? Nosotros todavía somos parte integrante de la Corte y por tanto estamos sujetos a las disposiciones que ellos den en ese sentido. Ministro, con la publicación ya en el Diario El Peruano, esta ley 32.419, ya se pone en vigencia esta ley de manera inmediata su aplicación y ¿cuál es el nivel de aplicación también? Es decir, ¿aplica a quienes actualmente están atravesando un proceso de investigación o también está afectando a quienes ya han recibido sentencia? Bueno, la norma tiene dos partes. Efectivamente, la primera señala que son aquellas personas que se encuentran procesadas, ¿no? Y el periodo de la norma habla del año 1980 hasta el año 2000. O sea, esto nos da la posibilidad de aquellas personas que estén procesadas por 45 años y en el caso mínimo por lo menos 25 años de proceso sin que se emita una sentencia. Esto significa pues una grave violación a la dignidad de las personas y una grave violación a una garantía que la propia Corte Internacional ha señalado y que nuestro Tribunal Constitucional ha recogido en el sentido del plazo razonable. Una persona no puede ser perseguida de por vida, no puede estar bajo sospecha de por vida. Entonces, la primera parte de la norma se dirige a esas personas. La segunda parte de la norma tiene un componente más humanitario. Se habla de aquellas personas que habiendo recibido una sentencia y hayan cumplido 70 años, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nosotros hemos visto casos de personas que se encuentran privadas de su libertad y que están en deplorables condiciones, han sufrido enfermedades, han tenido que sufrir amputaciones de algunos miembros, han perdido la vista. Entonces, una persona no puede estar en estas condiciones
por lo que la norma contempla esa posibilidad. Ahora, la norma no es autoaplicativa, no significa que por el hecho de que el día de hoy se haya publicado, la norma empieza a funcionar, que aquellas personas que estén internadas en los penales de inmediato salgan. Esto es un pedido que se va a tener que hacer caso por caso y va a ser el juez competente quien determinará si, por ejemplo, las personas que están detenidas puedan salir o no puedan salir. Es una evaluación que ya corresponde a la judicatura. Ministro, ¿y se ha evaluado cuál sería de repente el número de posibles beneficiados con esta ley de amnistía? Y si de repente hay un mensaje a aquellos organismos o en general voces que señalan que esto podría entenderse como una impunidad de repente a aquellos delitos cometidos frente a violaciones de derechos humanos. Bueno, un cálculo preliminar que nosotros tenemos es que aproximadamente 1.000 personas podrían beneficiarse con esta norma. Ahora, respecto a las opiniones de aquellas personas que señalan de que esta es una norma de impunidad, nosotros le contestamos que no es una norma de impunidad, sino por el contrario, es una norma de justicia. No podemos concebir nosotros como Estado, si nos decimos respetuosos de los derechos humanos, que las persecuciones judiciales sean interminables. Esto demuestra pues una enorme falla de nuestro sistema judicial, si se quiere, ¿no? Si no han podido establecer responsabilidades en persecuciones de 25 o 40 años, entonces es imposible que se continúe con esto y consideramos que con esto se cierra una brecha de injusticia que se ha estado dando en nuestro país. Yo le diría a estas organizaciones que ellos tienen todo el derecho de expresar sus opiniones, pero el Estado peruano también tiene la obligación de cerrar estas brechas, como le digo, de injusticia, y es lo que ha hecho la señora presidenta con todo el coraje y toda la determinación que hemos podido apreciar. Justamente estas opiniones, esos deslizamientos que se hacían con respecto a esta ley de amnistía, ministro, era refiriéndose específicamente a casos emblemáticos. Hablamos de Barrios Altos, de La Cantuta. ¿Va a haber algún tratamiento diferenciado? Digamos, ¿es la aplicación general? ¿Cómo se van a atender estos casos específicamente? La norma no se refiere específicamente a Barrios Altos o a La Cantuta, ¿no? La norma tiene un contenido general y, como le digo, tendrá que ser evaluado caso por caso. Correcto. Nosotros no nos dirigimos con la norma que se ha promulgado a decir que van a ser beneficiadas las personas que han sido sentenciadas o que se encuentran procesadas por los casos que usted me señala, ¿no? Pero, como le digo, cada caso tiene que ser evaluado particularmente y se decidirá en su momento. Bien, ministro, en otros temas también ya se ha dado a conocer la medida de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Todo hace presumir que estaría siendo enviado a Barbadillo. Sobre la capacidad que tiene ese establecimiento, ¿no?, para cumplir ese tipo de sentencias. Ya tenemos a 3 expresidentes allí, sería el cuarto, Martín Vizcarra. Y en general el problema del hacinamiento de las cárceles en nuestro país, ¿cómo se está trabajando ello? En el caso del señor Vizcarra, es muy probable que efectivamente sea derivado al penal de Barbadillo por su condición de expresidente. Sin embargo, hay que tener en consideración que los expresidentes que están detenidos ya tienen una sentencia. Entonces, consideramos que efectivamente el señor Vizcarra tendría que ser derivado a Barbadillo, ¿no? Es también una decisión que ha adoptado el Poder Judicial con toda la independencia que le corresponde. En este penal no existe ningún tipo de hacinamiento. Sabemos que efectivamente a nivel nacional sí tenemos un problema serio de hacinamiento y que venimos realizando ya un trabajo sostenido desde el año pasado para poder tener más unidades de albergues. Usted recordará que, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, este año 2025 nosotros teníamos que culminar con el deshacinamiento. Sin embargo, se ha otorgado un plazo adicional de 5 años, pero no es porque sea un favor que ha hecho el Tribunal Constitucional, sino que el Tribunal Constitucional ha apreciado de que el Ministerio de Justicia ha hecho trabajos concretos, objetivos para lograr este deshacinamiento. Por ejemplo, le comento de que hemos podido destrabar obras que estaban paralizadas desde hace muchos años. Por ejemplo, el penal de Pucallpa,
que nos dará una capacidad de albergue adicional de aproximadamente 1.300 internos, o el penal de Arequipa, que nos dará también una capacidad de albergue de aproximadamente 1.000 internos. Adicionalmente, y en un hecho prácticamente sin precedentes, hemos conseguido un financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomentos del orden de 3.000 millones de soles, que nos permitirán construir dos grandes penales, o megapenales como nosotros lo llamamos. Uno que estaría ubicado en la localidad de Huacho y que estaría destinado para 16.000 internos de baja peligrosidad o sentenciados. Y un penal que estaría ubicado en la ciudad de Quirubilca, en la región La Libertad, que estaría destinado para 10.000 internos. Este penal se sería destinado para reos de alta peligrosidad. Con eso, aproximadamente, esperamos que en un par de años podamos tener aproximadamente 30.000 unidades de albergues adicionales a lo que tenemos en este momento. Correcto, ministro. Pero, a ver, para entender muy bien con respecto a lo que estaba señalando hace unos instantes sobre el penal de Barbadillo, claro, va a ser finalmente decisión del INPE, de esta comisión, digamos, confirmar, ¿no? Que va a ser derivado, trasladado el expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo. Pero digamos que este centro, este establecimiento penitenciario, cuenta actualmente con capacidad para poder recibirlo, porque se hablaba que solamente había capacidad para dos personas. ¿O se va a ampliar? Ya sabemos que hay para tres, o bueno, que están tres expresidentes ahí y con Martín Vizcarra sería el cuarto. Entonces, ¿el penal de Barbadillo estaría listo para recibir al expresidente? ¿O a cuántos más? Sí, no hay ningún problema. El penal de Barbadillo está preparado para recibir al señor Vizcarra sin ningún impedimento. No existe hacinamiento. Pero como usted mismo lo ha señalado, este es un tema que corresponde exclusivamente al INPE. Bien, ministro. Bueno, finalmente también consultarle sobre lo que ya se estaba, lo que has estado comentando, ¿no? A esta defensa que se está haciendo como país y sobre todo que no se está respondiendo de la manera como quisiera de repente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a las provocaciones. Todo se está manejando a nivel de la diplomacia. Bueno, sí, para el Perú no existe ningún problema limítrofe. Las áreas quedaron delimitadas en el Tratado del año 1922 y ratificadas en el Tratado del año 1934. Para el Perú no existe ninguna duda de que la isla de Chinería y Santa Rosa son netamente peruanos. Nosotros no vamos a caer en la provocación de ninguna persona que no entendemos con qué propósito se está poniendo en duda una cuestión que está totalmente saldada. No queremos tampoco, con mucha responsabilidad, elevar esta situación que no la hemos creado nosotros a un nivel más alto que pueda generar alguna situación desagradable, y confiamos en el profesionalismo de nuestra Cancillería, quien demostrará con total objetividad que el terreno que ahora se dice que no ha sido asignado al Perú es netamente peruano, que los peruanos tengan esa seguridad de que en la zona fronteriza no existe ningún problema limítrofe. Correcto, ministro. No queríamos dejar de consultarle también sobre esos inmuebles que fueron incautados y que por parte del Ministerio se le está entregando a la Corte Superior de Justicia. ¿En medio de qué delito es que fueron incautados y digamos cuáles son las características y de qué manera va a ayudar a la Corte? Bueno, Pronavi, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, está realizando un trabajo bastante importante respecto a la asignación de estos inmuebles. Hace 2 días hemos estado en Tingo María y efectivamente hemos entregado un inmueble de aproximadamente 1.100 metros construidos, que era un hotel que fue incautado. Alguna persona que estuvo vinculado con el lavado de activos, con el delito de tráfico ilícito de drogas. Esta ya es una incautación definitiva a favor de Pronavi y se le ha otorgado una sanción por 5 años a la Corte Penal de Huánuco. Esto servirá
para que ellos ubiquen ahí sus organismos jurisdiccionales de primera instancia, y va a ser una gran ayuda porque en estos momentos ellos tenían sus sedes bastante dispersas. Entonces ahí podrán ellos concentrar todo su aparato judicial de primera instancia, como repito. Pero no solamente el trabajo de Pronavi se limita a otorgar inmuebles, también estamos entregando bienes, vehículos, mejor dicho, a diferentes municipalidades del país, también a cortes superiores, a la fiscalía de diferentes lugares. Todo esto pues con el propósito de contribuir a una mejora en la administración de justicia y a una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, porque generalmente los vehículos que estamos entregando es para que se dediquen exclusivamente a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es un trabajo muy importante que realiza Pronavi y que seguiremos realizando en la medida de nuestras capacidades. Ministro, Evo Cordito, nada más, anoche ha sido asesinado un policía, hace algunas otras semanas también otro efectivo policial. ¿Qué medidas está tomando para que sean contundentes estas acciones de protección frente a los efectivos del orden y también la criminalidad en general para los ciudadanos? La lucha contra la inseguridad ciudadana es una lucha transversal que realizamos varios sectores en el Poder Ejecutivo, ¿no? El primer nivel le corresponde al Ministerio del Interior. Sin embargo, esto no significa que nosotros nos pongamos de costado. Tenemos una coordinación constante desde nuestra parte. La lucha contra la inseguridad ciudadana va dirigida a controlar la seguridad en los penales, haciendo todos los esfuerzos para que no ingresen celulares, para que no ingresen elementos que puedan afectar la seguridad y sobre todo para que no vayan a salir llamadas que pueden ser extorsivas y que generen pues un caos en la sociedad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, hay que tener en cuenta pues que la Policía Nacional se encontraba totalmente desabastecida. Hay muchos exministros del Interior que ahora salen a hablar, no dan soluciones perfectas, pero cuando ellos tuvieron su oportunidad no hicieron absolutamente nada. Es este gobierno el que está dotando de armamento a la policía, que está dotando de vehículos a la policía, que está dotando de tecnología y de preparación a la policía, precisamente para afrontar este gran problema que no solamente afecta al Perú, sino que es un problema transversal a América Latina. Entonces, estamos en un trabajo muy serio para poder derrotar la inseguridad que nos viene afectando. Bien, ministro, ha sido muy amable en establecer este contacto para hablarnos sobre los alcances de esta ley de amnistía a miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa y otras acciones que viene realizando el Ministerio de Justicia. Estuvo con nosotros el ministro Enrique Alcántara. Rápidamente tenemos